Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, caballero? ¿Todo bien? Encantada, un gusto. ¿Cuál es su nombre? Esto es como actuación, ¿es? Esto de lo que le dicen Una actuación. pésima actuación, esto es una pésima actuación. Esto de ¿Cómo lo que, están? bienvenidos y bienvenidas, qué hermoso recibirles en este martes 4. Muy bien, 4 de agosto. Tremendo, porque hay que decir las cosas como son, porque la gente ya no nos cree, no sabe si esto es carne y hueso. ¿Verdad? Si No, yo soy esto una es... IA. Es que, Soy una ¿no? IA. ¿Y nosotros lo sabemos? ¿No somos IA? ¿Estamos seguros? ¿Capaz que soy IA y todavía mirá no me di si cuenta? Si somos una IA que tiene conciencia. Ay, ¿qué? Te la compliqué. Todo eso me aterra. Porque piensa que este programa siempre arrancamos Y tiene con cháchara. conciencia la IA, la conciencia de los que la construyen. Qué Los que la golazo, no, hacen. nada que ver. Pará, amiga, escuchá. Qué bolazo, no seas atrevido, ¿eh? Soy un poco atrevido No seas porque sos que mi soy hermana. muchísimo mayor que vos. Sí, es verdad, bastante. Pero en verdad es poco. La gente que debe creer que sos bastante más grande porque hace mucho que estás en la tele. Muchos años. Por favor. En breve un impresentum, no un in memoriam, un impresentum, Noelia Campo. Y la vemos ahí, toda joven. Voy a cumplir medio siglo. Ay, con los ¿Cómo botijas, suena, jugando con los botijas. ¿Cómo ahí siendo suena? feliz. ¿Eh? No, que voy a cumplir medio siglo. Medio siglo, ahora nomás. Ahora nomás. No sé, en televisión no se dice Bueno, todos no los datos. importa, no importa. Bueno, ya dimos la Vos andás bienvenida. cerca, igual vos andás cerca. Pará, ya dimos la bienvenida. Y qué lástima que no cae el cumple de Noé un 26 de noviembre, donde se realiza la noche de los notables, de los cafés y bares notables de Montevideo. Esto que... Qué lindo ese recorrido. Recorrido y nada, reivindicar lo que han sido y son los bares montevideanos. En este caso están dentro del municipio Vela, primer recorrida. Veremos si esto después se va extendiendo a otros municipios. Pero ahí se encuentran Santa Catalina, Montevideo del Sur, tenés el Paysandú, tenés el Marbella. Nunca fuiste a ninguno, ¿no? La verdad que no, alguna vez fui a pedir para pasar al valle, pero no mucho más de eso. Pero bueno, divino Pero, vamos a ¿no estar... el recorrido de los bares de los notables no era porque ibas vos? ¿O yo entendí mal? Ay, va a ser así todo el programa, qué belleza. Vamos a estar hablando con parte de quienes estuvieron impulsando esta movida, que están vinculados a Montevideo del Sur, precisamente con Joaquín Casavalle y Martín Carneiro. Joaquín, en lo personal, sé que además también con el Paysandú de Santa Catalina viene rescatando los bares que a veces estaban cerrados hace mucho tiempo, que estaban como dejados por sus dueños de alguna manera. Lugares legendarios, ¿no? Patrimonio, lugares donde pasaron millones de cosas, parte fundamental de nuestra cultura también, el bar, el todo cafecito. Lo que se habla en los bares, Dios mío. Exactamente. Lo que era el Twitter de antes, ahí discutir sin Claro. que estaba todo bien, no era personal, pero bueno. Me ¿Qué encantó, más? me encantó. Pará, ¿sabés qué? Bueno, ¿qué? Todo diverso, todo uno. La única Muy frase bien. que me aprendí. Esa frase, Sí. ¿quién la dijo? Yo la sé quién la dijo. Uno de los más grandes artistas plásticos que ha dado esta nación, estamos hablando de Joaquín Torres García. Este sábado se cumplen 77 años de su fallecimiento y entonces acá en TV Ciudad a las 10 de la noche vamos a estar pasando el documental que se llama Pax in Lucem, es un documental dirigido por Emiliano Massa. Nosotros lo entrevistamos a él y también al bisnieto de Torres García, ya hace 2 años cuando se estrenó ese documental por los 150 años del nacimiento de Torres García. Bueno, tiene que ver el documental con el recorrido de la vida de Torres García y también con el recorrido de este mural, Pax in Lucem, que fue uno de los que sufrió el incendio en Río de Janeiro. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Alejandro Díaz, que además de ser su bisnieto, es el director del Museo Torres García, para hablar un poco y siempre recordar a este grande, bueno, que hace que Uruguay sea conocido internacionalmente, bueno, un capo, el creador del constructivismo y de un género pictórico generado por uruguayos. Sabés que además no va a venir solo, porque sé que va a venir con algunas herramientas y elementos para contarnos un poco más en profundidad. Vos sabés que la historia. a mí me cuesta, la matemática me cuesta y la proporción áurea áurea y todo eso. Vos sabés que la estuve leyendo y leyendo.
Y, Vos o sabés sea, que entiendo mira- todo el dibujito y todo eso, y veo toda la estética y la belleza de esa proporción, pero no Pasa sé. que, mira, la proporción áurea trata de, no sé, no tengo idea. Pero pará, lo que sí, cuando la proporción parece que estamos justa, pasados de la divague proporción ya. justa de música, cine, danza, poesía, y te lo uno también con los notables, porque la Sociedad Urbana Villa Dolores es un lugar notable también donde viene recibiendo música hace mucho tiempo y ahora Recibiendo nomás... notables también. Exactamente, y mañana mismo van a tener la oportunidad de participar, quien vaya a la Sociedad Urbana Villa Dolores, de este espectáculo que se llama El amor y sus venenos, a cargo de Rulo Marcicano, lo tengo que leer y decirlo bien, Rulo Marcicano, quien, bueno, es un actor reconocido, ya vamos a estar repasando su carrera, pero lo que hay que Actor, vender, músico, actor, hay que vender que es un espectáculo de música donde también se va a proyectar una película, donde van a estar pasando también actos, o sea, hay Una que haber experiencia como de escénica, teatro. se podría decir. Increíble, completa. Pero basta de hablar que ¿cuánto llevamos? ¿10 minutos más o menos? Ay, Dios. 5, nos fuimos. Rulo. Marcicano. Rulo Marcicano, acá en vivo en Mirá Montevideo. Basta de cuentas regresivas que ya no quiero contar. Hoy suena un tango en Escocia y un medio y medio en alta mar. Baila una reina en Europa, le llaman la uruguaya. Rulo el viento que siempre supo regresar. Hoy no se va, está retirada, se queda hasta siempre a cantar. Tu ejemplo de fortaleza y tu alegría hasta el final. De no rendirse ante el acecho, si queda una risa más. Rulo al viento que siempre, rulo al viento que siempre supo regresar. ¡Qué alegría! Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, llegaste hace muy poquito de Holanda, justamente donde filmaste esta peli que va a formar parte de este espectáculo que vas a hacer mañana en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Contanos un poco de qué va a tratar esta experiencia escénica, como la definís. ¿Cómo no? No fue fácil resumir de qué se va a tratar, pero básicamente es un show musical que para poder contarlo empecé a sentir la necesidad de agregar de pedir prestado a otras artes
Y entonces ahí apareció la danza, y apareció la poesía, y apareció el cine, y apareció la teatralidad en el todo, y siempre la música como hilo conductor de esto. Y bueno, iban a ser 30 canciones, después 18, al final terminan siendo 14. Creaciones propias con los arreglos que son de los músicos, arreglado para este libreto, para este guión de esta historia que vamos a contar, que básicamente es la relación de una persona con su salud mental. Bien, quiero saber cómo nace la música, porque vos sos, o sea, para muchos sos el actor, para otros sos el músico, por eso también sé que tenés amistades y gente que te ha empujado a que esto lo hagas. ¿Por qué elegir la vida de la música que quizás no es lo que esté tan presente? Quizás podrías haber hecho una obra, escribir, dramaturgia, todo, y presentarlo a través de teatro puro y duro. Creo que para mí la música siempre fue algo... De hecho, yo empecé a escribir y a cantar antes de estudiar actuación. Entré a estudiar en la IAM de casualidad, porque por una amiga actriz, mientras yo hacía música, ella me decía, vos tenés que ir a estudiar teatro. Y cuando encontré el teatro y me empecé a formar, y mis amigos músicos se empezaron a formar en música, empecé a sentir que quedaba muy lejos y me dediqué a full a la actuación. Pero la música nunca dejó de estar y siempre apareció en círculos más íntimos. De repente yo escribía algo para tratar de purgar algo que a mí me pasaba y lo compartía capaz entre nosotros y quedaba ahí. Y muchas veces, hoy hablábamos afuera del aire de que hay veces que cuando vos te animás a compartirlo, el otro también se lo puede adueñar y quedárselo. Entonces empecé a repasar esas conversaciones en mi cabeza y en esta necesidad que yo tenía a la vuelta de volver a subirme a un escenario lo más pronto posible, y creía que la mejor manera era de alguna manera de resumir este viaje, de volver a traer esas canciones que capaz que estaban encajonadas, y armar una especie de espectáculo que pudiera agarrar todas las patas que a mí me interesan o que a mí me conmueven del arte. Pero siento que la música fue como lo primero que se me vino a la cabeza antes de agarrar una obra, de cualquier otra cosa. Creo que era lo que más me exponía, que era lo que más desnudo me dejaba, era hacer música. Y fui por ahí, por ese camino. Contanos un poco, que ya hablamos un poco fuera de cámara, pero capaz que estaría bueno porque creo que tiene que ver con el resultado también de este espectáculo, de lo que te pasó en ese viaje en Holanda, digamos, ¿no? Sí, y por eso la temática de esta experiencia escénica, de estas canciones. Bueno, un poco la idea era viajar. Yo era algo que quería hacer hace mucho tiempo, que nunca había hecho. Y apareció la posibilidad de trabajar de mozo en Holanda, y pensaba que por unos meses no iba a actuar y que iba a estar muy tranquilo haciendo eso, y rápidamente yo tenía un guión escrito y me encontré con una española que ya tenía un fondo, y armamos esta película y la empezamos a grabar. Y por Facebook, porque viste que era un poco más larga la historia. Claro. Te tiraste a la piscina con Facebook, sí. A ver. Tiré un anuncio en Facebook de que yo tenía un guión para hacer una película. Y ella agarró viaje porque se ve que estaba más loca que yo. Y empezamos a armar un equipo y salió esto, que todavía se está editando. Pero sobre todo, por un lado fue increíble porque esto fue un grupo enorme de latinos que armamos esta película, y por otro lado había una realidad completamente distinta, que era el nivel de racismo que todo el tiempo yo sentía de parte de todo el mundo, o sea, de hombres blancos y de policía, y como siempre preguntándote por qué haces acá. Claro, tensión permanente. Y yo hablaba con Noé que claro, uno cuando se dedica a la actuación, o ustedes en la música, en la actuación, en la conducción, que siempre estás recibiendo de afuera, qué bueno que estás haciendo esto, qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿y dónde queda tu vara? ¿Con qué te medís, viste? Y yo creo que un poco lo había perdido eso, porque acostumbrado a hacer una obra y que te aplaudan y empezar a sentir, si a ustedes les gusta, entonces yo soy bueno, y allá en un mundo donde sos el último orejón del tarro, había que amigarse con lo que a uno le pasaba con uno mismo. ¿Cuál es mi valor? Y creo que todo ese proceso, de alguna manera lo sinteticé en esto que voy a mostrar mañana.
Y de ahí sale amor, de ahí sale... son estos dos mundos, amor y veneno, sería... Claro, el amor entendido como, no como el amor romántico, sino como el motor que nos hace ir para adelante y confiar en nosotros. Y el veneno, esta otra parte de no voy a poder, no me va a dar, y si tal cosa, y si tal otra. Y bueno, y un poco yo empecé a sentir que no hay una sin la otra, ¿viste? Como que de alguna manera conviven las dos. Y intenté de alguna manera también armar un pequeño guión de esta historia que quiero contar. La alejé a penitas de mí armando un personaje, este personaje que se llama Bucle, que es una especie de Pierrot, que el tipo va a contar su historia. Y la idea no es bajar ninguna línea de cómo hay que vivir ni nada, simplemente es la historia de un ser que se para y que cuenta sus amores y sus venenos. Y trata de lograr hacerle sentido a todo eso que le pasa. Perfecto. Bueno, sí, como con las canciones. Claro, Un poco, ¿no? exacto. Bueno, van a haber dos bailarinas, ahí está. Y esa parte como del el proceso creativo, digamos, de la obra, ¿no? Hasta dónde vos has metido cuchara, hasta dónde... Bueno, ¿no? yo en realidad, las dos bailarinas son maravillosas, Emi Recoba y Mary Fierro, que un poco la idea con ellas, yo claramente nunca había dirigido bailarinas, entonces desde la honestidad de que nunca había hecho eso, yo lo que les pedía era que el corazón estuviera en juego, que fue un poco lo que les pedí a todos, porque en realidad tampoco es que puedo escribir partituras y decirle a los músicos estos son los arreglos, para ellos fue igual. A mí lo que me interesa es que el corazón esté en juego, que se sumen a este viaje y un poco la dirección iba de la mano de que una para nosotros tiene sentido, pero después está bueno que esté abierto. Hay una de las dos que es el amor, hay otra que es los venenos, y entonces tienen como estos momentos de idas y vueltas y de ver a ver cómo se resuelven esas dos cosas que terminan siendo más unos bichos que personas que van ahí como a batallar y a amigarse y a desamigarse a lo largo del show. Musicalizado atrás, también con algo que ensayamos que fue armar códigos para poder dirigir, para que yo pudiera dirigir a los músicos en función a lo que las bailarinas están haciendo, y entonces es como una especie de conversación. Mirá, pero códigos que tipo señas, cosas, Claro. ahí va. Al no saber tampoco dirigir, había que inventar algo. Qué va. Y empezamos a inventar formas de que de hecho yo eso lo voy a estar haciendo en vivo, de que ellos pudieran reproducir lo que yo les estaba pidiendo, que a su vez viene en función a lo que yo estoy viendo. Yo lo que veo que ellas necesitan trato de pedírselos a ellos para que ellos lo reproduzcan, entonces es como que la sensibilidad tiene que estar ahí todo el tiempo a flote, y trabajamos mucho también desde como el sentir del clown, que el clown muchas veces entendemos que es hacer reír, y a mí, sin ser un erudito del clown, siento que es dejarse ver, y que eso era lo importante, y que si estamos desde ese lugar parados, todo va a estar bien y todo va a funcionar. Y un poco... Claro, es un arte vivo, o sea, vos Claro. ahí te están pasando cosas. Capaz Exacto. y además es un lugar donde de repente, no sé, se tropieza alguien, se cae un vaso, vos tenés que estar medio que manejando sí. los momentos. ¿Lo pensaste también como en bloques? ¿Es algo que sucede? ¿Cómo es? Son 4 actos en realidad, pero la verdad que los actos eran más para ordenarnos nosotros. Bien, se siente como una unidad. Claro, se siente como una sola cosa, pero creo que la intención es atravesar este viaje, ¿viste? Y no necesariamente que todo esté explicado, porque un poco la invitación es a que también puedan venir a viajar con nosotros, que no se necesita cambiar de país, de ciudad, hacer una valija. Hay veces que es entrar a un espacio tan particular como Sociourbana, que entras por un vivero y que después hay mesas para comer y después hay una sala, y en esa sala vas a encontrar estos personajes extraños que te van a invitar a otro viaje más, y que después eso sea lo que sea para vos. Esto que yo te decía ahora afuera del aire, de que hay canciones que capaz que vos compusiste por una razón y para mí significan Claro, otra ¿no? cosa. Ahí generás una empatía. A mí me pasa esto también. Claro, y lo lindo de eso también, de que cada uno defina qué es para ellos esto. Excelente.
Compusiste, perdón, Dale, porque vos tenés mucho material, si uno también entra y te busca y te estoquea como hacemos nosotros para las entrevistas, vas encontrando videos de hace muchos años en YouTube, algo bastante reciente también, como salpicado. Entonces, intuyo tenés muchas canciones. ¿Compusiste para esto en especial alguna o ya más o menos de ese universo que habías compuesto se ajustaba? Creo que se ajustaba perfecto. Siempre traté de... O sea, para mí la idea de escribir fue entenderme. Yo durante mucho tiempo, siempre toda la vida hice terapia, pero también apareció la música como una herramienta para tratar de entender qué me estaba pasando y de habitar esos lugares. Y sentía que no era justo escribir canciones para esto, porque de alguna manera sentía que eran menos personales. Porque hay muchas de las canciones que escribí que no tenía intención de mostrar. Y me parece que ahí estaba también el desafío propio de decir, bueno, estas cosas que vos decís que no era para que nadie escucharan, capaz que sí, probá, a ver qué pasa con eso. Excelente. ¿Y para vos cuáles son los venenos? Y los venenos, en mi caso, yo creo que es cuando el miedo paraliza, cuando nos gana la opinión del otro por sobre la nuestra, sobre todo cuando en esta carrera que yo elegí, que es una carrera que tiene cierto nivel de exposición, y el terror de que alguien decida que eso es espantoso sin saber todo el trabajo que hay atrás, que es algo que hacemos todo el tiempo. Pero ahí ya como actores y actrices también pasan mucho de estar enfrentándose a casting, a cosas Total. que no quedan, y Ay, no quedan, sí. y que no quedan. El horror. ¿Y por qué no quedan? ¿Y qué pasó, no? Sí, obvio. Y creo que es un poco de eso, como toda esa parte que por mucho tiempo yo estuve en guerra con eso, tratando de ganarle a eso. Y en un momento, no sé si entendí o no sé qué pasó, que fue aceptar que eso también es parte. Y aceptar que hay días que uno está más cruzado y hay días que no, y que también desde esos lugares pueden surgir cosas maravillosas. Y bueno, y un poco también creo que el show trata de lograr eso, ¿no? De lograr esa comunión entre esas dos partes de uno, porque es necesario también, no puede ser. Si estuviéramos todo el tiempo arriba sería muy vacío todo, me parece. Total. Ahora estás volviendo como músico con este espectáculo, pero bueno, tenés una trayectoria como actor, has estado en obras importantes, yo sé, Democracia en el Bar de Leo Malía, has estado de becario de la Comedia Nacional, tenés personajes en Amor Animal, Chiquitito así, pero Coppola, pero sí, Coppola. pero lo que pasa es que los personajes uruguayos siempre son chiquititos así. Pero todo lo que hay es atrás de vos, importante ¿no? Todo lo que están... ¿Qué se viene a nivel de actuación? Bueno, ¿Qué te volvés a subir al escenario como actor? Bueno, ahora en octubre, yo no sé si puedo hablar de esto, pero lo voy a decir. Dale. Un poco cuidado. En octubre se estrena Coppola 2, que hago algo ahí. Bien. Que eso la verdad que me tiene recontento. Y después para fin de año estamos armando una obra que ya en realidad está escrita, la estamos ensayando con Anthony Fletcher en la dirección y con Cecilia Lede, que está en la asistencia, que es un unipersonal. Que prefiero guardarme el nombre del unipersonal. Perfecto. Por Ay, ahora. te venís en el momento y lo agitamos. Pero ya volveremos a hablar y la verdad que re contento porque nunca había laburado con Anthony, que me moría de ganas de hacerlo y tampoco había estado en ese desafío de hacer una obra solo. Y es algo también completamente nuevo y diferente. Excelente, Rulo. Divino. Bueno, un placer recibirte. Muchas gracias, querido. Te toca cerrar ¿Cómo no? el bloque con una ¿Cómo canción. no? Perfecto. Te escuchamos. Estoy aprendiendo a volar, mientras tanto voy viajando en taxi. Ser romántico de más, solo me rinde la sintaxis. Qué problema siempre querer más. No hay hilo conductor porque esto es catarsis. Sigo cambiando el agua en florero y las flores están en epoxi. Seré un toque tóxico, una normal o seré una no por hablar en inglés. Algo que en español habría matado rhythm. I'm always gonna change to keep up the appearances, but
but only for comedic, non-realistic purposes. Renací de la ceniza después de prenderme fuego. Soy como el ave fénix, que humilde y que modesto, pero hablando en serio. Soy competitivo, pero compito conmigo. Nunca nada me salió de bueno. Otra oportunidad, te prometo que no olvido. Y si hace falta lo repito, te prometo que no olvido. Aunque me atrae lo prohibido, culpables son los demás. La culpa siempre de Rulito, porque te victimizas. Ay, lo siento, atento, lamento, pido perdón, pero esto es culpa de mi generación. No es que yo sea terco, soy víctima de nuevo. Congratulations, que acompaña mi ansiedad, la conozco hace bastante, me sorprende verla acá, se va hasta en un mal viaje, pero como iba a faltar, no me iban a invitar. If you live as well as Jack, soy BFF con mi catarsis, mi catarsis, mi catarsis. Bienvenido a mi catarsis. Estoy aprendiendo a volar, mientras tanto voy viajando en taxi. Ser romántico de más, solo me rinde en la sintaxis. Qué problema siempre querer más. No hay hilo conductor porque esto es catarsis. Presenta FENAPES, compromiso 6+1 para la educación pública. Este sábado 8 de agosto se cumplen 77 años desde el fallecimiento de Joaquín Torres García, digamos el gran maestro, el gran artista plástico uruguayo, por el que generalmente nos conocen a nivel internacional. Bueno, fue un renovador del arte acá en Uruguay y a nivel internacional también. Y bueno, y justamente por esa razón, el sábado se va a estar pasando a las 10 de la noche el documental que se llama Pax in Lucem, que está dirigido por Emiliano Massa, que nosotros, como les contábamos al principio del programa, lo estuvimos entrevistando a él cuando se estrenó hace 2 años, y que muestra un recorrido por los lugares donde habitó Joaquín Torres García y también el recorrido de este mural que fue uno de los que salió perjudicado en el incendio del Museo de Río de Janeiro. Para conversar sobre todo esto estamos con el protagonista de este documental, que es Alejandro Díaz, pero antes de empezar a charlar con él les mostramos el tráiler. Era el pináculo de la obra constructiva de Torres García. Y ahí sucedió lo del incendio y se perdió toda la obra de Torres García, incluyendo esos 7 murales constructivos, que era lo máximo de su teoría. El arte constructivo es siempre para la colectividad. Nos habla a todos. Es genuinamente el arte de los grandes reciclos, donde se hace hablar al hombre en el lenguaje de los siglos, es decir, de lo que fue, es y será. Entonces, el Uruguay no solamente no se puede reponer de esa pérdida, sino que además no dimensiona la pérdida. Es terrible eso. Sí. No sabemos lo que perdimos, o sea, no sabemos la importancia de lo que perdimos. Y ya estamos con el protagonista de Pax in Lucem, además bisnieto de Torres García y además director del Museo Torres García. Alejandro Díaz, muchas gracias por estar hoy acá. Te recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Y ya, mira, ya te voy a empezar a preguntar porque me encantó porque llegaste y dijiste, traje 2 cositas de las que quiero hablar. Y bueno, y la primera creo que tiene que ver, ¿no?, con este documental, ¿no?, con este recorrido del mural Pax in Lucem y su reconstrucción, por llamarlo de alguna manera.
Contanos qué es eso. Esto es un cuadernito que fui armando como una bitácora de la última, en realidad el último intento y hasta ahora el exitoso de este recorrido de recrear el mural. Porque en realidad empezamos, el primer proyecto fue del año 99, imagínate. Por suerte no lo hicimos ahí porque no nos hubiera quedado tan bien. Y realmente fueron años de intentarlo, de estudiar, de volver al tema, así como con mucha obstinación. Y en el 2020, pandemia, que viste que todo tiene su lado bueno. Sí. El museo cerrado, la ciudad vieja, así como un pueblo abandonado. Y ahí como que fue como el momento en realidad de retomarlo con Gustavo Serra y Federico Méndez, dos amigos pintores de la Escuela de Torres, con los cuales llevamos adelante esto. Y fue un proceso como largo de pruebas, de averiguar la fórmula de las pinturas, de conseguir los pigmentos, de probarlos, de ir anotando cada vez, porque ellos son artistas, son medios desordenados, entonces yo me ponía en plan ingeniero y decía, no, vamos a anotar, entonces cuánto ponemos de cada uno, los colores a los que llegábamos. Después con estos colores íbamos a la Torre de Antel a ponerlos al lado de los colores de los murales de los alumnos de Torres, que los pintaron con la misma pintura, más o menos. Mira. Y entonces, bueno, íbamos ahí, pedíamos permiso, ¿no? Bueno, fueron meses y meses, 2020, hasta acá 3 colores más. Y en el 21, finalmente, en julio del 21, pintamos el que está ahora en el museo, que fue el tercer intento, digamos, lo hicimos 3 veces. Claro. Vamos a mostrarlo de vuelta un poco acá. Y aparte, claro, porque los colores son esenciales y también colores complementarios, pero que tenía que ser como esa sí, teníamos que juntar esos 3 colores, ese rojo, amarillo y azul, y le llamábamos el acorde, como en música, ¿viste? Como que los colores cuando se juntan tienen una vibración, que de repente si cambias un poquito un color tenés que cambiar los otros 2, y está bien igual, eso también lo vimos. O sea, no son necesariamente los 3 colores que hizo Torres ahí, porque además hay muchos colores en un cuadro, sino es lograr como eso que lo sentís. Una noche sentí que por fin lo habíamos logrado, entonces les escribí un mensaje de WhatsApp, los colores cantan. Y fue ahí que dijimos, bueno, acá sí, ¿no? Y nos pusimos a hacer el definitivo. Pero fue un proceso, te digo, súper largo y debe haber sido también como bastante removedor para vos, porque, o sea, es respetar a el gran artista de nuestro país y a tu bisabuelo, sí, y hacer lo más exacto posible a lo que podría haber sido ese mural, ¿no? Es que lo difícil es que no lo puedes hacer exacto porque no lo tenés. Hay que pintarlo de vuelta con todo lo que pintar implica en términos artísticos, ¿no? O sea, realmente hay que pintar. O sea, no es una cosa tan técnica como yo me creía al principio, sino que fuimos descubriendo todas las sutilezas, todo lo que genera el color cuando está más disuelto o más saturado, y todo lo que hizo Torres, porque tenemos unos fragmentos del mural que fueron restaurados, todo lo que hizo, o sea, la mano que hay ahí en esos pedacitos de pintura, el montón de arte que hay igual ahí escondido, ¿no? ¿Y vos ya lo habías leído a él? Porque él, o sea, él escribió muchísimo también, no sé, tenía todo un pensamiento sobre el arte y sobre el ser humano y también sobre cómo está dividido el mundo, ¿no? En algún punto. Sí, a Torres uno lo lee y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y siempre aparecen cosas nuevas. No aparecen, están ahí. Uno va descubriendo porque realmente es un mundo, es atrapante. Yo hace 20 y pico de años que estoy en esto y no voy por la mitad. Y parte de lo que nos alentaba a hacer los murales era la idea de, bueno, esto es un arte planista, geométrico, o sea, como muy despojado de lo pictórico. Pero hay un montón de pintura, hay un montón de arte plástico metido aún en esos colores planos que vemos ahí. Y este mural a mí me gusta en particular porque es un mensaje, paz en la luz, quiere decir en latín.
Pasa en la luz de la conciencia, pasa en la luz del conocimiento, de la comprensión, de la sabiduría, ¿no? Fue pintado en la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en tiempos también complicados. ¿Y él en ese momento estaba acá? Él estaba acá, claro. acá. Torres volvió a Uruguay en el 34 y estuvo, bueno, falleció en el 49. En el 44 él ya había formado su taller Torres García y ya era viejito. Y con sus alumnos va al Hospital Saint Bois y hacen esos 27 murales, de los cuales él hace 7. Y bueno, quedaron ahí durante un tiempo hasta que se deterioraron y por eso se sacaron del muro, ¿no? Vos recién hablabas de toda la parte geométrica, ¿no? Y trajiste el compás de la proporción áurea. Pero la proporción áurea, él habla de la proporción áurea con esa idea que él tiene del universo, que no es el universo tal como uno lo piensa científicamente, sino que tiene una visión filosófica. Sí, muy del filosófica universo. y espiritual, ¿no? Por eso, contanos un poco cuál era esa visión y sí, qué tiene que ver la proporción áurea con esa visión. Está bueno, sí. Esto es un compás áureo o compás de proporciones o de relaciones. Me gusta decir de relaciones porque es como más humano, ¿no? Y creo que va más a lo que va en realidad. No es un arma arrojadiza japonesa, es simplemente mantiene una relación entre la parte pequeña y la grande. No importa lo que lo abras o los chicos, lo que lo abras o los chiques, es siempre la misma relación. Entonces, lo particular de esta relación, tiene muchas cosas particulares y mucha historia. Pero lo particular matemático, digamos, es que si vos tenés, por ejemplo, no sé si se ve acá en la cámara. Vamos a rayar el cuadernito. Capaz. Vos decís, bueno, tengo esto, que es la totalidad, ¿verdad? Sí. Esto es lo grande. Acá pongo lo chico, Sí. pero lo chico es lo grande del otro pedacito. Y después yo puedo poner esto como lo grande y puedo hacer otro pedacito más chico. Y todos estos pedacitos grandes y chicos, tienen la misma relación o proporción entre ellos. Entonces, para Torres García esto, que viene de los griegos y los egipcios y se usó mucho en el Renacimiento, en realidad es un símbolo de unidad, porque es la relación de todas las partes con el todo y entre sí. Entonces, en esa idea de universo que él tenía, en esa idea de, bueno, somos todos diferentes y todo es diferente, pero es todo parte de una misma entidad, que es el universo, esta idea de unidad o de relación, de unión de lo diverso en algo que es una sola cosa, es muy importante. Y esto es el símbolo. Esto es como lo que él tenía colgado en la pared de su taller. Y en base a esta proporción, él hace su arte constructivo, así como los griegos hacían sus templos, y es una proporción que además está en el cuerpo humano. Si vos ves en la falange, ves que la falangeta o falangina con la falange, y después esta con esta otra, y esta otra con acá. También está en las ramas de los árboles, está en los caracoles, está por todos lados. Se llama ley de crecimiento armónico. Y lo armónico es lo que a Torres le interesa, ¿no? Cómo lo diferente, lo diverso puede convivir armónicamente. Entonces, la obra de arte para Torres García es una construcción donde él busca la armonía. No mediante la simetría, sino mediante el contrapunto, mediante el desequilibrio y el equilibrio que se van haciendo y deshaciendo. Y bueno, es una concepción estética, pero también filosófica que es muy interesante, ¿no? Y él igual también tenía, ¿no? Él vivió en Europa, vivió en Estados Unidos y eso, pero también tenía como esa parte más, no nacionalista, pero capaz regionalista, ¿no? De generar como un arte que tenga que ver con lo local, ¿no? Sí, de hecho, totalmente. a sus alumnos les decía que tenían que pintar Montevideo, ¿no? Sí. Que tenían que pintar lo que tenían al lado. Sí, en sus últimos años, acá en Montevideo, él les propone, y reiteradamente, incluso en el Saint Bois, decía, bueno, esto tiene que ser universal, pero se tiene que notar que es de acá. Entonces, lo universal es como lo más amplio y, digamos, lo más general que se puede decir del ser humano, ¿no?
todos somos personas. Él hablaba del hombre universal o el humano universal. Pero después uno tiene una circunstancia y un momento y una época. Entonces el artista, él proponía un arte que fuera, digamos, universal, que no estuviera sujeto a una moda, pero que sí reflejara lo que vivía cada uno y en dónde. Entonces Montevideo pasa a ser un tema súper importante en la obra de Torres y de todo el taller de Torres García. Sí. Y el tema con el hemisferio norte, bueno, porque todos conocemos, ¿no? esa idea de él de que uno, como el norte siempre fue más dominante que el hemisferio sur, siempre arriba está, ¿no? En los mapas. Sí, sí. Y él da vuelta, eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese dar vuelta? Y que tiene un símbolo que te escuché en una entrevista que te hizo Emilia Díaz. Sí. Que tiene un símbolo que encontraste, hace poco. Muy particular. Bueno, ese dar vuelta al mapa es un gesto de identidad y de soberanía. ¿Y él lo hizo después de vivir en el hemisferio norte claro, o durante? Claro. No, él lo hizo acá. Lo hizo acá. O sea, Torres nació acá, emigró su papá en realidad cuando él tenía 16 años a España. Después hizo todo ese periplo de Francia, Estados Unidos, Italia, España de vuelta. Que todo eso se ve en el documental. En el documental está un poco ese recorrido. Porque fuimos recorriendo los lugares donde él vivió. Y acá él quería impulsar un arte de América, ¿no? Basado en esa idea constructiva o constructivista de un arte eterno y universal, pero enraizado acá. Y él como que lo desesperaba ese esnovismo que muchas veces tenemos de mirar lo que se hace allá para ser validados, para decir, bueno, estamos en el buen camino. Lamentablemente continúa. Que yo creo que continúa. Y él decía, no, vamos a crear desde acá. Entonces ahí hace ese gesto de dar vuelta el mapa y escribe su famosa conferencia La Escuela del Sur, donde dice hay que fundar una escuela de arte de América. Y él estaba pensando en América del Sur, porque es lo que dibuja además. Claro. Y en ese mapa dado vuelta hay unas coordenadas que yo la verdad que nunca me había preguntado mucho dónde eran esas coordenadas. Son unas coordenadas tipo sur, 36 pico. Y esas coordenadas no son Montevideo. Esas coordenadas marcan el lugar donde fue el inicio de la Batalla de las Piedras. Mira. Entonces ahí el mapa también adquiere una dimensión en ese plano político de soberanía política, que es... Fue de las primeras batallas que ganó Fue de las Artigas primeras batallas, fue la primera que ganó Artigas y la única me parece, pero además, la primera de esta región del Cono Sur, donde se le ganó a los españoles un enfrentamiento militar. O sea que realmente es una batalla importante en la historia no solo de Uruguay, sino de la región, ¿no? Totalmente. Bueno, hablemos un poco del Museo Torres García. Hubo actividades porque además el 28 de julio se cumplieron 152 años del nacimiento de Torres García, que tuvieron algunas actividades. Ahora, ¿qué se viene hasta fin de año del museo? Y bueno, mira, estamos con proyectos re lindos. Uno es la presentación de una novela sobre Torres García en Nueva York. ¿Mira? Sí. ¿Una novela? Sí, una novela. O sea, ¿qué ficción? O sea, la primera ficción que va a haber, creo que va a ser el 2 de septiembre en el museo. Y está buenísimo porque además es resultado de investigaciones, exposiciones, proyectos. ¿Y quién es la autora o el autor? Hugo Burel. Ah, Hugo Burel. Entonces él toma muchos documentos, estudió muchísimo, pero también novela, también genera diálogos, encuentros, personajes. Y eso es lo que más me gusta. Él cuando me la mostró, a ver qué te parece, pensaba que eso me podía llegar a... No, está buenísimo. O sea, imaginarse Torres hablando con fulano en Nueva York, o sea, pero muy humano y muy él, o sea, me parece realmente verosímil. Así que te digo que esa novela es como un documento porque tiene mucha información que es real, pero también es un buen aproximamiento humano al personaje. Después, más sobre el fin de mes, vamos a presentar un libro de integrantes del taller Torres García con Ernesto Leborn, el arquitecto, un libro de cartas, perdón. También sobre fin de año estamos presentando un libro donde todo esto lo estamos recopilando. Todo lo hecho con este patrimonio que se perdió, pero no se perdió, porque tenemos las imágenes, tenemos la información, entonces se puede hacer una película, se puede hacer una exposición, como hicimos. Estamos trabajando con Facultad de Ingeniería en colorizar las imágenes en blanco y negro, ponerles color usando inteligencia artificial. Ah,
Y eso es un proyecto que viene desde hace unos años también y se va a plasmar en este libro. Entonces estamos con muchas cosas, sí, siempre trabajando con lo que tenemos y con lo que no tenemos, que también lo tenemos. Genial. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy acá, por charlar con nosotros. Y bueno, recuerden, este sábado a las 10 de la noche, Pax in Lucem por TV Ciudad. Y vayan a visitar el Museo Torres García, que siempre... Abierto todos los días. Total, todos los días. Todos los días. De domingo a domingo. Sí. Impresionante. Muchísimas gracias. No, ya volvemos. Los pasajeros, ¿en dónde estás? Supongo que es fácil saberlo. Y bueno, tercer bloque de Mirá Montevideo. Mi compañera creo que entendió mal, porque dijo, ya arranca esto de cafés y bares notables, no puede ser. Me voy ya corriendo a este nuevo circuito turístico, cultural, que se debía a la ciudad de Montevideo. En este caso, más precisamente, arrancamos con el municipio B y estamos hablando de lo que va a suceder el 26 de noviembre. Falta un rato, pero hay que ir agendando porque viste que pestañas y enseguida se te viene encima. Y bueno, para conocer un poquito esta propuesta de traer este circuito de cafés y bares notables a Montevideo, voy a estar hablando con Joaquín Casavalle de Santa Catalina, Montevideo del Sur, Paysandú, y Martín Carneiro de Montevideo del Sur también, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Qué alegría, bueno, bienvenidos, un placer. Off the record, hablando, vamos a blanquear algunas cosas. En lo personal sé que hace mucho que están en esto, desde que lo han llevado al negocio, porque han ido a rescatar bares, como fue Montevideo del Sur, Santa Catalina, Paysandú, todos bares que, bueno, estaban ahí en nebulosa. Eso es una historia que es bastante conocida, pero bueno, ahora fueron a más. Sí. ¿Cómo arranca esto y dónde hay antecedentes? Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Por favor. Para nosotros es algo muy lindo poder seguir visibilizando lo que son estos proyectos. Para nosotros y puntualmente para mi primo y para mí nació en Montevideo del Sur este sueño de volver a posicionar lo que es la gastronomía tradicional y los bares de Montevideo. Trabajo duro. Sí, pero muy que nos toca el corazón. Total. Yo creo que siempre, bueno, después pasó el bar Paysandú y Santa Catalina. Sí, muy sacrificado. También en Uruguay, que tiene complejidades. sus complejidades. Totalmente. Pero nos encanta y por eso también le metemos creatividad y siempre pienso. Pero bueno, un Y poco... hablar, perdón, de lo complejo decía, no por el negocio en sí, que sabemos que el negocio gastronómico todo es duro y que meterlo al cuerpo, pero sí de repente recuperar, restaurar cosas, hacer las negociaciones con gente de repente que no quiere abandonar un bar, ¿no? Eso también fue un periplo largo. Sí. Sí, eso fue largo. Y también el apostar a una idea que también depende de la respuesta de la gente para ver... Porque no hay nada peor que cuando cambia un bar en el barrio y vos toda la vida fuiste a ese bar, entonces hay que pasar también esos prejuicios a veces. Bueno, viene la gente joven a mi bar y ustedes han mantenido una bandera de mantenerlo patrimonial casi sin tocar. Sí, bueno, antecedentes hay en varios países, si te referías a eso, Sí. En cuanto al cuidado y a estimular este tipo de lugares, de esquinas. Y acá en Uruguay, si bien hubieron distintas como momentos donde, no sé, boliches en agosto, iniciativas, hacía tiempo que no pasaba. Un poco lo nuestro fue muy intuitivo al principio, pero siempre con este sueño concreto que era posicionar estos boliches, estos bares de vuelta, cuidando siempre el alma del bar. Hay gente que puede capaz que no sentirse atraída porque bueno, pero bueno, el Sur era un bar que no tenía tanta clientela, el Paisa fue un bar que estuvo cerrado 6, 7 años, sí el Santo era un bar muy concurrido y fue donde más tuvimos ese miedo de no hay que tocar nada. Pero sí hay antecedentes, bueno, en Argentina se conocen lo que son los bares notables, hay en España, hay en Italia. ¿A todos tienen esta denominación, notables? Sí, en Buenos Aires sí. ¿En Buenos Aires? Sí. Ahí va. Los otros países no sabes, es algo del Río de la Plata. Es algo, por lo menos sé que pasa en Buenos Aires, que es obvio, hemos ido a charlar con dueños de bares de ahí para saber, bueno, cómo ellos se organizan. Pero en otros países también la cultura del bar
sin ir muy lejos, en Brasil pasa que estos Sí. espacios, los bares eran espacios donde eran necesarios para los barrios, ¿no? Acá en Uruguay la gastronomía es cíclica, pero estos espacios abren cerca de los cafés y los bares, cerca de la zona de las plazas, de los teatros, porque eran servicios necesarios, ¿no? Después eso va cambiando. Pero yo me pongo a hablar y... No, vos son de ustedes dos piloteros, ¿no? Pero un poco yo miro la gastronomía de Montevideo desde que laburaba en un boliche en Ciudad Vieja, Viejo Mitre, y cómo fue cambiando todo, ¿no? Y siempre mi pensamiento era, ¿cuáles son los bares que no cierran? Porque los bares tienen ciclo, la zona gastronómica se mueven en base a, bueno, cuánto dura un contrato de alquiler, dónde están los barrios de poder adquisitivo más alto, más bajo, medio, el desarrollo desde lo que fue la Ciudad Vieja y los primeros almacenes, pulperías y bares, por 18, por Barrio Sur, Palermo, y después cómo eso se fue apagando, que tiene una justificación de acontecimientos políticos. La dictadura impactó, o sea, en los boliches y bares donde pasaba la cultura, donde pasaba todo. Fue en una época donde se cerró y se desconectó también a algunas generaciones de la importancia de estos espacios, sean los clubes sociales, los clubes de bocha, las peñas o los bares. Que yo siento que hoy justo hablábamos con una conocida que fue ahí, o sentimos que ahí hubo como un desenganche de esa identidad, ¿no? De ese lugar donde vas a enterarte de lo que pasó, donde ibas a ver la tele, a escuchar la radio. Un poco de intercambio cultural también, de escritores, artistas, músicos de todo tipo, y ocupaban también esos espacios y la gente también iba a compartir con ellos esos espacios y también es parte de volver a generar eso, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, yo me acuerdo en Montevideo del Sur le pasó con Fernando Cabrera, les pasó, fuiste a una biblioteca por Fernando. Sí. Y como eso en la actualidad, igual hay gente, capaz que Fernando, ¿sabes qué puede decir? Tratar de rescatar esa nostalgia de lo que él vivió de repente en bares, ¿no? Vamos a contarle a la gente un poco en qué implica este circuito, cómo es, ¿viste? Si es algo guiado, si yo tengo que empezar en un lado, si es que me ponen estos boliches, nombrar cuáles son los boliches que van a estar, y para que la gente entienda de qué estamos hablando, decimos circuito turístico, cultural, noche de, hay espectáculos, ¿cómo es la movida? Bueno, tanto no tenemos, o sea, esto fue lanzado por el municipio B, para nosotros es genial que suceda esto, ¿no? Que instituciones... pongan en el radar, por fuera de la parrilla del mercado de Puerto, que nos fascina, por fuera de Punta del Este, Colonia. Cosas que están instaladas. Lo que sucede, sean estos bares tradicionales, históricos, o sea también otro tipo de proyectos gastronómicos que hace ya 10 años que hay gente que está emprendiendo con corazón en la gastronomía. Entonces, más allá de que esto habla de los cafés y bares, para mí es a la gastronomía un mimo de decir, la gastronomía es un rubro con una representación media rara, pero que mueve la rueda de una forma muy, muy larga y muy concreta, ¿no? En particular, lo que está estimulando el municipio es un circuito de bares y cafés notables del municipio B, que quedó en La Andorra, quedaron, bueno, el bar Paysandú, Santa Catalina, Montevideo del Sur. Marbella. En Marbella quedó Escaramuza y Facal. quedó Facal. Y por ahí eran los que estábamos, ¿no? Son 8. Sí, están en Zócalos igual, pero los nombraron todos. Y lo bueno también, como dice Joaco, es que en este caso el municipio como institución abre la cancha para iniciar. Es un primer paso, ¿no? Claro. Obviamente hubo un llamado, los bares que se postularon, algunos habrán quedado, quizás otros no, nosotros no tenemos idea de esos detalles, pero es un primer paso y como todo primer paso va a haber una primera experiencia. Obviamente nos implica a los bares y cafés que vamos a participar el generar para esa fecha un contenido especial también. Que lo suelen hacer además, igual es un circuito ya de bares que suele hacer actividades. Se suele hacer, entonces es un hermoso desafío, ¿no? Bien. Porque también es como para, bueno, validar ese emprendimiento y ayudar a que otros bares y otros cafés y quizás después otros municipios empiecen a sumarse a esto, porque hay muchísimo para dar en Montevideo y en el resto de Uruguay. Porque si salís a recorrer el interior, hay bares... Siempre te hablan de un bar, además. Hay bares increíbles en el interior. Y sería increíble, ¿no? Que se genere algo
Por lo pronto, una placa como para empezar a armar como una distinción, ¿no? Y que eso también genere alguna... Che, ¿por qué está esta placa acá? Y de repente se empiezan a contar historias. Por más todos estos bares tienen también gente de la cultura que han pasado por ahí, lo que hablábamos al principio. Seguro en el Café Brasilero vas a tener millones de historias para contar. Sí, Café Brasilero. Sí, a ver, es visibilizar. A mí me parece re loco que hay gente que todavía no conoce estos bares. Yo me crié al oeste de Montevideo. Y estos bares los conocí porque el 524 atravesaba todo. Pero también es eso, visibilizar que hay propuestas por fuera de las zonas quizás más conocidas, ¿no? Barrio Sur, Centro, Ciudad Vieja, Cordón. No son zonas con tanta, por ahora, bueno, densidad de población. Y son bares que proponen, son bares que dan cultura, que dan ciclos de lectura, que dan bandas, que dan tango, que dan... y también un producto, vas a los bares y tenés una gastronomía que está buena, cuidada, hay un pienso, hay una empresa atrás que también tiene que empezar a ser rentable para poder tener vida, pero también es como un reconocimiento, es un mimo, para nosotros yo lo siento como no nos caracterizamos por quedarnos quietos, pero ¿sabés? Nos caracterizamos por hacer y no esperamos a que haga el de al lado, vamos para adelante. Y también al turismo, ¿no? Que la gente que viene a visitar a conocer Montevideo comprenda que acá hay noche. O sea, siempre fue el uruguayo es aburrido, Están pasando cosas que a mí me pasa, siempre hablo de la rueda de candombe, que la música, esto lo digo, que tiene un impacto mucho más rápido, pero ¿cuánto nos representa la gastronomía? Claro, fuera de la parrilla, que me encantaría hacer eso toda la semana, pero... Y esto nos representa, ¿no? Estos espacios hablan de la construcción de la ciudad. Clarísimo, y pertenencia. Chiquilines, nada, voló porque nos ponemos a bolichear, porque tenemos una barra, porque nos gusta hablar. Un placer recibirles, la verdad. Martín, Joaco, muchas gracias. Para cerrar, plato preferido de boliche, como entendemos nosotros el boliche, ¿tá? No me pongas humus ni nada de eso. Te digo, cerrame con ¿qué vas a un boliche? Sí, ta. Tengo que comer esto. Yo matame la leche. Matame la leche. Matame la leche, la tortilla. ¿La tortilla? Bien, perfecto. Bueno, chiquilines, vamos arriba. Quedó toda la info. Esto es recién el 26 de noviembre, pero está bueno ir agitándolo para que se lo vayan agendando. Nosotros hemos tenido un hermoso programa acá en Mirá Montevideo, así que nos vamos y nos volvemos a reencontrar mañana a las 23 horas acá en Teleciudad. Chau, chau. Estás tan linda. Cada vez más. Y por tus piernas baila.